Hace algunos días uno de mis estudiantes me preguntó por qué tenía fe. Esa pregunta realmente impactó mi vida. Quizá fue porque no me la esperaba en ese momento. Y por ello, hoy quisiera plantear el tema de nuestro podcast desde la experiencia personal. Y de igual manera, preguntarte a ti que me escuchas, ¿por qué tienes fe? Por muchos años hemos hablado de la fe y decimos que es una de las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, tal como nos enseña la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Y de igual manera, hace eco de esta afirmación el Catecismo de la Iglesia Católica. La carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, también nos habla de la fe y dice que ella es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús también nos dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20, que si tenemos fe como un granito de mostaza, pudiéramos mover montañas. De hecho, hasta lo cantamos en las alabanzas de los grupos de oración o en la iglesia. Recordemos bien cómo dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Quién dice? Eso dice el Señor. Perdonen lo desafinado. Hoy quiero hacerles reflexionar sobre la fe que tú y yo vivimos, pues pudiéramos tener muchos conceptos sobre la fe, predicar muy bonito sobre ella y buscar de muchas maneras acrecentar la fe en nuestra vida. Pero ¿cómo definimos la fe que tenemos? Para mí, que no quiero ser modelo de vida para nadie, ni tampoco crear medidas ni ejemplos, esta pregunta de este estudiante me hizo reflexionar, puesto que verdaderamente la fe no se vive ni se transmite por conceptos, o por clases magistrales, o por grandes enseñanzas y oradores famosos. Es más, la fe no se transmite. La fe es una experiencia personal. Es la experiencia de encuentro con Jesús en la cotidianidad. Es el encuentro íntimo y secreto con el transfigurado, que, como escuché en esos días, a partir del relato de la transfiguración, quiere transfigurarnos. Entonces esa fe, que es experiencia personal, realmente si se puede transmitir, será por el ejemplo. La fe es el encuentro íntimo con el Padre Dios a través de Jesús, que, como nos recuerda el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos del 6 al 13, es necesario entrar en el aposento de nuestra intimidad, cerrar la puerta de cualquier distracción y orar a nuestro Padre, Abba, como se dice en hebreo, que significa papaíto o papito o papacito, como quieras decirle, hablarle así con ternura. Y el que está en lo secreto, es decir, en lo más íntimo de nuestro ser, en la interioridad, y que ve en lo secreto, nos escuchará y nos recompensará en público. Entonces, la fe, mis queridos y queridas orantes, no es hacer tanto ruido, buscar todos los conceptos o definiciones, no es llenar nuestra cabeza de conceptos. La fe es una experiencia personal, íntima y real con el Señor. Esto fue lo que le pasó a muchos personajes en la Sagrada Escritura. Enumerando los más importantes en la historia de salvación, encontramos a Abraham, que experimentó a Dios y emprendió la misión que le encomendaba, no más y nada menos que predicar a ese Dios único. Posteriormente, Moisés, quien lo experimentó, le creyó y libró al pueblo de la esclavitud egipcia. También Jacob, José, el soñador del Antiguo Testamento, María, la Virgen, José, el padre de Jesús en el Nuevo Testamento, Leví en el Nuevo Testamento también, quien luego recibió el nombre de Mateo, y experimentó a Jesús, que se acercó a su propia realidad de pecado porque era un cobrador de impuestos, y le llamó, le amó y lo invitó a seguirle para conocerle de cerca. Y sí, era pecador porque para el tiempo de Jesús, cobrar los impuestos en el contexto romano era quitarle lo que no tenía el pueblo. Saulo también, quien luego de ser perseguidor de cristianos, experimentó también a Jesús en su propia vida, y luego de ser un piadoso fariseo, un judío de raca mandaca, como diríamos en esta latitud del globo, con su experiencia de encuentro con Cristo, se convirtió en el gran apóstol, evangelizador de muchos más, tanto que a él le debemos los escritos más antiguos del Nuevo Testamento. De hecho, escritos que son más antiguos que los mismos evangelios, pero de esto quisiera que habláramos en otro podcast. Con todos estos ejemplos, mis queridos y queridas orantes, lo que quiero decirles es que la fe puede ser, o no puede ser, mejor dicho, un cúmulo de conceptos. La fe es una experiencia que nos mueve a amar y buscar. Experimentamos a Dios en nuestra vida y lo amamos, tanto que deseamos buscarlo o buscar más de Él. Pero solo lo podemos experimentar en la intimidad de nuestra vida. No hay otro lugar. Y en esto también he aprendido por experiencia propia que la fe no es impositiva
y que cada uno en su momento y poco a poco experimentará a Dios a su manera, porque les confieso que también me ha sucedido con un amigo a quien a veces he querido invitar a muchas cosas de fe y un buen día me dijo algo así parafraseado: es que me llevas casi obligado, tú no aceptas un no. Es que la fe se vive allí en la intimidad de lo que somos, no por imposiciones, no por conceptos, en lo que somos, barro moldeado, como narra el libro del Génesis. Es decir, limitación, pecado con necesidad de ser redimido y moldeado por el divino alfarero. Mis queridos y queridas orantes, un abrazo grande. Recordemos que con Jesús siempre tenemos un nuevo amanecer.